Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos virtualmente a la Casa de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunidad Valenciana. Volvemos al curso y, desgraciadamente, en términos parecidos a los de la época difícil de la pandemia, aunque esperemos que hoy sea una excepción de lo que aún nos queda por recorrer durante todo el año 2022. Por cierto, se me ha olvidado la felicitación de Año Nuevo. Eso, feliz año 2022. En este contexto, sobre todo, pues me gustaría, en nombre de la delegación, pues agradecer a Gloria Sánchez, nuestra conferenciante de hoy, por su disponibilidad a realizar la grabación de esta charla, incluso pues en condiciones personales pues no óptimas, ¿no? Seguimos con nuestra andadura por este ciclo que está dedicado al profesorado de formación profesional en su rama familiar sanitaria y además, pues, por supuesto, abierto a todas aquellas personas que les interesa o sientan curiosidad por los temas que tratamos. La charla de hoy, monitorización de la presencia de SARS-CoV-2 en aguas residuales, herramienta de alerta temprana de posibles brotes de COVID-19, versa sobre la vigilancia epidemiológica basada en la utilización de muestras de aguas residuales y que se realiza desde décadas para la monitorización de distintos agentes patógenos y tóxicos que son excretados por las heces y la orina en una población. Los virus de transmisión fecal-oral son los principales candidatos para aplicar esta aproximación, ya que son detectables y cuantificables en las aguas residuales. Pero esta aproximación también se ha demostrado muy útil para virus no transmitidos a través del agua o alimentos, pero que también se excretan en heces de personas infectadas, como se ha demostrado para el caso de la SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. En el contexto actual de la pandemia de COVID-19, la investigación de vigilancia epidemiológica basada en la utilización de muestras de aguas residuales se ha implementado desde el inicio de la pandemia como una herramienta de detección precoz para la prevención de rebrotes, así como para la detección de nuevas variantes. Como comprenderán, pues, este es un tema de rabiosa actualidad y cuya importancia se puso sobre la mesa desde el mismo día cero de la pandemia. Este es un ejemplo real que demuestra una vez más la importancia de la ciencia. El cómo tener científicos preparados de alto nivel no solo sirve para avanzar de manera sistemática en el día a día y en el conocimiento, sino también para estar preparados para lo imprevisto y reaccionar de manera eficaz y rápida. La conferenciante de hoy, Gloria Sánchez Moragas, es investigadora del CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, el IATA. La doctora Sánchez obtuvo su doctorado en la Universidad de Barcelona en 2003, premio extraordinario, trabajando en la caracterización genética y antigénica del virus de la hepatitis A. Posteriormente se trasladó como científica postdoctoral al Centro de Investigación Nestlé, en Suiza, durante 5 años y siendo líder del proyecto del grupo de virus entéricos de 2004 a 2008. Posteriormente se trasladó al Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos en Valencia como investigadora JAEDOC. En 2013 obtuvo un contrato Ramón y Cajal en la Universidad de Valencia y desde 2017 es científica titular en el IATA. Sus intereses de investigación se centran en mejorar la seguridad microbiológica de los alimentos mediante el desarrollo de métodos rápidos basados en PCR, en tiempo real para la detección y cuantificación de virus entéricos, norovirus y virus de la hepatitis A y E, en alimentos y en el agua. Su equipo también ha investigado la eficacia de los tratamientos de conservación de alimentos, por ejemplo, tratamiento térmico a altas presiones, desinfectantes químicos y naturales, envases antivirales y recubrimientos comestibles, frente a virus entéricos. En los últimos años ha participado activamente en el desarrollo de métodos de PCR en tiempo real
combinados en reactivos de viabilidad para la detección selectiva de patógenos viables infecciosos transmitidos por alimentos y el uso de la secuenciación masiva en el campo de la virología alimentaria. Ha publicado más de 100 artículos, incluidos varios capítulos de libros, comunicaciones en congresos científicos nacionales e internacionales, y 12 de ellos como ponencia invitada y finalmente un libro. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación, sumando un presupuesto de más de 1.100.000 euros. Y también es coinventora de una patente. Asimismo, la doctora Sánchez participa como experta en muchos comités internacionales y nacionales, tales como el TAG4 del Comité Europeo de Estandarización, que dio lugar a la publicación del primer método estándar para la detección de virus en alimentos. Es miembro del Comité Español sobre Contaminación Microbiana, miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y miembro del Comité Asesor sobre la COVID-19 de la Generalitat Valenciana. Y con todo ello, pues ahora ya doy paso a la conferenciante. Gloria, a partir de ahora es tuyo. Gracias. Pues nada, Joan, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la oportunidad, aunque sea de esta manera virtual, de poder explicaros cómo hemos llegado a implementar las metodologías para la detección del SARS-CoV-2, que en estos momentos, pues como decía Joan, está en plena actualidad y que nos permite complementar de manera rápida y eficaz todo lo que se está haciendo a nivel epidemiológico, a nivel clínico. Pero antes de entrar un poco en el detalle de cómo hemos llegado hasta aquí y en qué punto estamos, quería comentaros, a pesar de que Joan os lo ha explicado muy bien, de dónde venimos, qué background tiene nuestro grupo de investigación, qué es lo que nos ha permitido de una manera rápida y creo que eficaz poder desarrollar estas metodologías y implementarlas y ponerlas a la disposición de las distintas autoridades. Como comentaba Joan, en el grupo de virología ambiental y seguridad alimentaria estamos trabajando en Valencia y trabajamos en un centro de alimentos con un enfoque antes de la pandemia, un enfoque sobre la seguridad alimentaria. En nuestro caso es con la especialidad de virus de transmisión alimentaria. Los virus de transmisión alimentaria son virus que causan diversas patologías, pero principalmente patologías asociadas a gastroenteritis, como son los norovirus, pero también otros virus que causan enfermedades más serias, como pueden ser hepatitis, como el virus de la hepatitis A o el virus de la hepatitis E. Y todos estos virus, la particularidad y lo que tienen en común es que son virus que se excretan en las heces. En general, además, y ahora que todo el mundo, por desgracia, entre comillas, sabemos mucho de lo que son los virus, cuando hablamos de virus entéricos son virus muy sencillos, no tienen envuelta lipídica, que eso es una cosa que luego veremos que los diferencia de los coronavirus, y el hecho de que no tengan esta envuelta lipídica hace que a nivel medioambiental sean muy estables, y una vez que se excretan en las heces, estas heces son tratadas o estas aguas fecales llegan a las plantas depuradoras, y los efluentes que salen de estas plantas depuradoras, que son capaces de eliminar muchos patógenos, está demostrado que reducen poco la carga de virus de estos efluentes, y estos efluentes pueden contaminar aguas de riego, aguas de baño, el mar, y de manera indirecta podemos estar contaminando los alimentos. Entonces, nosotros, nuestro grupo de investigación, veníamos de
trabajar en este campo, en la seguridad virológica de los alimentos, intentando poner o poniendo a punto metodologías de PCR, que también en estos momentos todos sabemos lo que es la detección por PCR, aplicado a matrices de aguas y alimentos para ver si esos alimentos estaban contaminados con estos virus entéricos. Pero llegó la pandemia y ya llevamos prácticamente 2 años con ellos, y no solamente los virus que se transmiten y que podemos infectarnos y contaminarnos a través del consumo de aguas o alimentos contaminados se excretan en las heces, sino otros virus que su vía de transmisión es una vía de transmisión distinta a la vía fecal-oral, como sería la de los virus entéricos. Hay otros virus que también se pueden encontrar en las heces, y entre ellos se encuentran los coronavirus. Al principio de la pandemia, en el laboratorio, en los primeros momentos que empezaron a publicarse o a salir información en prensa sobre el hecho de que, ya sabemos todos, y aquí tenéis un poco la ficha técnica del SARS, que a día de hoy todos ya estamos más que familiarizados, a pesar de que su vía principal de transmisión es una vía por aerosoles, es una vía respiratoria, también se vio que en muchos casos, no solamente los pacientes que presentaban sintomatología COVID, sino también asintomáticos, excretaban el virus en las heces, y hay trabajos que también han demostrado la excreción del SARS-CoV-2 en orina. Todo esto a nivel internacional, y sobre todo la mayoría de grupos que trabajábamos en el campo de la virología ambiental, en el desarrollo de metodologías y el estudio de los virus mediante técnicas moleculares, tanto en aguas como en alimentos, tuvimos la misma idea. Si el SARS se excreta en las heces, como habían trabajos que demostraban, si analizamos las aguas residuales, es posible que consigamos detectar la presencia del SARS en estas muestras y podamos ver qué es lo que está pasando a nivel poblacional. Esta diapositiva es un poco para ilustraros lo que os comentaba, el hecho de que se vio o se ha visto que la excreción del SARS se produce en pacientes que presentan sintomatología COVID, que además se ha visto que esta excreción en heces en muchos casos empieza antes de que esa persona presente sintomatología, por lo tanto las heces contendrían virus que pueden llegar a estas aguas fecales antes de que esa persona presente síntomas y que pueda ser diagnosticada. Y además pacientes asintomáticos que no presentan sintomatología COVID presentan niveles de excreción elevados en las heces. Con todo esto en el contexto y teniendo en cuenta que estamos hablando de inicios de febrero o marzo del año 2020, en el caso de nuestros laboratorios, y luego os pondré algún ejemplo, que los primeros trabajos que se publicaron fueron en Holanda, nos planteamos, al igual que hacíamos para el resto de virus que trabajábamos en el laboratorio, ver si podíamos detectar la presencia del SARS-CoV-2 en las aguas residuales. Hay que tener en cuenta que en ese momento, principios de la pandemia, recordad que prácticamente no habían sistemas de detección de PCR a nivel individualizado, y cuando se hacían cuando nos hacían a los pacientes o les hacían a los pacientes estas analíticas, era cuando ya presentaban síntomas graves
y iban al hospital. A lo largo de la pandemia hemos visto que estas PCRs a nivel clínico se han sistematizado y no solamente se han hecho tanto a pacientes con sintomatología, sino también a todos sus contactos directos. Pero al principio de la pandemia teníamos muy poca disponibilidad para hacer este tipo de analíticas y nos pareció muy interesante intentar ver si podíamos utilizar las aguas residuales como un sistema de detección o de alerta epidemiológica de las zonas que podíamos analizar. Y aquí empezamos a utilizar lo que nosotros ya sabíamos. Nosotros sabíamos detectar la presencia mediante PCR de virus en agua, en nuestro caso virus que estructuralmente, tanto por tamaño como por el tipo de virus, son distintos al SARS. Los virus y los procedimientos que nosotros teníamos para concentrar los virus en las aguas, es decir, en el caso de las aguas residuales, pensad que es una matriz compleja, una matriz muy sucia, que puede tener sustancias que interfieran en la detección de la PCR, y es una muestra además muy diluida porque recibe muestras de agua de muchos puntos. Por lo tanto, la primera etapa para detección de virus en aguas es, a partir de un volumen grande, reducirlo a un volumen más pequeño para, a partir de esa muestra, sí poder hacer una extracción y una PCR como haríamos en una muestra clínica. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, teníamos procedimientos para la detección de otros virus en muestras de agua y lo primero que quisimos hacer es ver si esos procedimientos que nosotros utilizábamos eran posible utilizarlos para virus con envuelta y de un tamaño más grande a los virus que nosotros acostumbrábamos a utilizar. Y por otro lado teníamos por un lado que verificar que nuestro sistema de concentración era útil y eficaz para el SARS, y por otro lado adaptar las técnicas de PCR a la detección del SARS-CoV-2. Y eso es lo que hicimos, al igual que se hizo en nuestro laboratorio. A nivel mundial, los holandeses fueron los primeros en publicar la detección del SARS-CoV-2 en muestras de colectores de agua residual del aeropuerto de Schiphol. Posteriormente apareció un trabajo publicado en Australia, y el tercer trabajo a nivel mundial sobre la detección del SARS-CoV-2 en aguas residuales es el trabajo que se llevó en colaboración con otros grupos en España y que ahora os voy a pasar a comentar. Inicialmente nosotros empezamos la detección del SARS no en muestras de plantas depuradoras de Valencia, sino en Murcia, porque en esos momentos todavía no teníamos permisos para esos muestreos, y lo hicimos en Murcia porque tenemos una colaboración con el CEBAS, es un centro del CSIC que está localizado en Murcia, con el cual llevamos colaborando durante muchos años, y el ESAMUR, que es la empresa que hace la gestión de las plantas depuradoras de Murcia, en ese momento estuvo muy interesada y financió los primeros muestreos en distintas localidades de Murcia. Con estos primeros análisis que realizamos en estas plantas depuradoras, y estamos hablando, cogimos la primera muestra que analizamos, fue una muestra de marzo. Los niveles de circulación del virus en Murcia en aquellos momentos eran muy bajos, y lo que vimos con este primer trabajo fue que éramos en algunas localidades, detectábamos la presencia del SARS-CoV-2 entre 12 y 16 días antes de que se hubieran diagnosticado los primeros pacientes COVID en esas poblaciones. De nuevo, hay que ponerlo en contexto, estamos al principio de la pandemia, donde a nivel clínico todavía había dificultades para hacer sistemáticamente y rutinariamente todos los testeos. Posteriormente, y de nuevo
Como podéis ver, todos estos trabajos, y es lo que nos ha permitido poder de una manera rápida y eficaz implementar todos estos procedimientos, ha sido sobre todo por las distintas colaboraciones entre los grupos de investigación que hemos estado trabajando, en este caso en las aguas residuales, pero en otros ámbitos ha pasado lo mismo. La colaboración entre distintos grupos de investigación ha sido súper importante para poder llevar a buen término todos estos estudios. Como os comentaba, posteriormente colaboramos con el grupo de Pilar Domingo y Rafa San Juan, ahora sí en Valencia, donde tuvimos además la posibilidad de analizar muestras de aguas residuales que habían sido guardadas en las plantas depuradoras, que no habían sido eliminadas y que las tenían allí almacenadas porque habían hecho otro tipo de analíticas. Y en esas muestras del mes de febrero, que llevaban más de un mes en las neveras, fuimos capaces de detectar la presencia del SARS en una de las muestras de agua depuradoras de aquí de la ciudad de Valencia el 24 de febrero, cuando prácticamente no había habido ningún caso diagnosticado. Todo esto ponía en relieve el potencial que tenía el análisis del material genético del SARS-CoV-2 en muestras de aguas residuales, porque aquí, a partir de una única muestra, somos capaces de detectar la presencia del virus y ver qué es lo que está circulando en esa población. A medida de que ha ido evolucionando y avanzando la pandemia, hemos ido refinando y mejorando los procedimientos. Como os comentaba, hemos utilizado los mismos procedimientos que utilizábamos para los virus entéricos, para norovirus y para el virus de la hepatitis A, y los hemos validado y optimizado. Y para ello lo que hemos utilizado es tanto modelos de coronavirus para ver si esos procedimientos eran eficaces para la detección del SARS, y por otro lado con suspensiones del virus del SARS-CoV-2 inactivado, y ver si éramos capaces, mediante estas nuevas optimizaciones de procedimientos, éramos capaces de detectarlos en las aguas residuales, de manera que lo que hemos ido haciendo durante los siguientes meses a estos primeros trabajos es mejorar el procedimiento para, por un lado, acortar los tiempos de análisis y, por otro lado, minimizar la manipulación de la muestra. Esta diapositiva era para ilustraros cómo se han hecho a nivel experimental estas comparativas, utilizando tanto modelos de coronavirus como el propio SARS-CoV-2 inactivado. En este caso, siempre en nuestro laboratorio, que es un laboratorio donde podemos trabajar con patógenos de clase 2, no podemos trabajar con el virus infeccioso, pero sí podemos trabajar con el virus que previamente ha sido inactivado. Y en las aguas residuales no solamente detectamos la presencia o la ausencia del virus, sino que la PCR a tiempo real, nos permite cuantificar el número de copias genómicas que se encuentran en esas muestras. Por lo tanto, podemos establecer la concentración del virus en cada momento, y podemos ir viendo cómo van evolucionando los niveles del SARS-CoV-2 en las muestras de aguas residuales. Y no solamente a nivel de concentraciones, sino que lo que hemos estado trabajando en todos estos meses es, a medida que han ido apareciendo nuevas variantes, y luego os voy a poner algunos ejemplos, a medida que han ido apareciendo estas nuevas variantes del SARS, a nivel de clínica, hemos ido adaptando las técnicas de PCR para poder hacer
la detección de estas nuevas variantes también en las aguas residuales, para de esta manera poder ir viendo no solamente si los niveles de SARS incrementaban o disminuían, sino viendo qué variantes estaban circulando. Con todo esto, al principio de la pandemia y con todos estos procedimientos, como nuestro interés no solamente era un interés científico de optimizar estos procedimientos, sino que además queríamos intentar que estos procedimientos que habían sido validados fueran utilizados por el máximo número de laboratorios en colaboración con el CEBAS. Estos procedimientos han sido actualizados, están disponibles dentro de la plataforma de salud global, que son unas plataformas que tiene el CSIC, donde se puede, entre otras cosas, consultar estos procedimientos, y estos mismos procedimientos que se han ido mejorando y adaptando a lo largo de la pandemia han sido también transferidos a distintas empresas que, como luego veréis, han ido implementando también de forma rutinaria estas analíticas en sus laboratorios. A nivel mundial, como os comentaba inicialmente, empezamos unos pocos laboratorios a hacer estas analíticas, y aquí os pongo una diapositiva de una página web donde están recopilando todos aquellos laboratorios que actualmente están haciendo analíticas para la detección del SARS-CoV-2 en aguas residuales, donde además en aquellos lugares donde estos análisis se publican de manera en abierto, se puede consultar y se puede ir viendo la evolución de la pandemia a través de las aguas residuales en cada uno de los puntos de estos muestreos. ¿Qué se está haciendo a nivel nacional? Pues bueno, una vez que digamos, en el marco de investigación realizamos estos trabajos, se puso a disposición de las distintas entidades los procedimientos, tanto a nivel nacional como a nivel de distintas comunidades autónomas, empezaron a darse cuenta del potencial que tenía el análisis del SARS-CoV-2 en las aguas residuales, y ahora os pondré algunos ejemplos de las distintas iniciativas que se han llevado o que por suerte se siguen llevando a cabo para este monitoreo del SARS-CoV-2 a la entrada de las plantas depuradoras. Este es el programa Avatar COVID, que empezó sobre junio-julio del año 2020. Es el programa nacional de monitoreo de rastreo de SARS-CoV-2 a través de las aguas residuales, que está gestionado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en conjunción con el Ministerio de Sanidad, y donde actualmente se están analizando de manera sistemática 38 plantas de tratamiento de aguas residuales de todo el territorio nacional. Dentro de este programa Avatar COVID hay 4 grupos de investigación, entre los cuales se encuentra el CEBAS y mi grupo de investigación, donde llevamos desde, como os comentaba, julio del año 2020, donde estamos haciendo la detección de los niveles de SARS-CoV-2 en las aguas residuales. Aquí tenéis un link donde semanalmente se publican los niveles y los informes, y se puede ver casi a tiempo real. Es verdad que hay unos días de desfase entre los que se obtienen los datos y se publican, y se puede ir viendo en cada una de las plantas depuradoras la evolución de los niveles de SARS-CoV-2, que es una herramienta complementaria epidemiológica y mucho más económica, que en muchos lugares se tiene en cuenta a la hora de la toma de decisiones.
Aquí os pongo los promedios de los niveles de SARS-CoV-2 que hemos tenido en estas 38 plantas depuradoras. Esta es una imagen que sale del último informe que se ha publicado dentro del programa Batar COVID. Aquí veis la incidencia acumulada, las distintas olas que hemos ido pasando, y en estos momentos que nos encontramos en la sexta ola, ya llevamos dos semanas donde el promedio de detección del virus en las plantas depuradoras supera los niveles que habíamos tenido en olas precedentes, y aquí todavía no se incluyen las muestras de la semana pasada, que ya os digo que sigue estos niveles incrementando. Por lo tanto, todavía estamos en ese punto de incremento de la concentración de SARS-CoV-2 que, como podéis ver, correlaciona con los niveles de incidencia. Y lo que hemos visto es que, sobre todo al principio de las primeras olas, las aguas residuales nos permitían anticipar estos incrementos. A medida que ha ido incrementando los testeos a nivel individualizado y que se ha generalizado más la PCR a nivel de clínica, estos niveles, lo podemos ver en la quinta ola, estos niveles de incrementos en aguas prácticamente van a tiempo real con los de clínica. Pero ¿qué nos estamos viendo en esta en esta sexta ola? Pues lo que estamos viendo es que estamos a nivel de atención primaria están saturados, que prácticamente nos están haciendo rastreos, y de nuevo las aguas residuales nos permiten ver y anticipar muy bien estos incrementos que vamos a ir viendo, por desgracia, en las próximas semanas. Aquí os pongo ejemplos, no os voy a poner todos los ejemplos que se están realizando actualmente a nivel estatal, pero deciros que no solamente hay el programa COVID Batar, sino que en la Comunidad de Madrid, como es este ejemplo, se hacen también muestreos. En este caso, no solamente se hacen a la entrada de las plantas depuradoras, sino a nivel de alcantarillado se están haciendo muestreos, y luego os voy a poner algunos ejemplos de la ciudad de Valencia, que nos queda como más cercano. Pero, como os comentaba, no solo en Madrid se está haciendo este tipo de aproximaciones, en Cataluña se están haciendo estos análisis, en Castilla y León, Galicia también son pioneros también en este tipo de analíticas. Es una herramienta que se está utilizando muchísimo en todo el territorio nacional. Aquí también os pongo los datos que tienen publicados en el canal de Isabel II sobre tanto la ciudad de Madrid como la Comunidad de Madrid. Esto es accesible a todo el público, podéis entrar en los links que están en las diapositivas, y se puede ir viendo los niveles de detección en cada uno de los momentos. Como podéis ver, pues lo mismo que estamos viendo a nivel del programa Avatar COVID en la Comunidad de Madrid como en la Ciudad de Madrid, los niveles de SARS-CoV-2 están disparados y han alcanzado concentraciones de virus que multiplican en muchos casos por 10 lo que habíamos visto en anteriores olas. Por suerte, en esta última ola nos pilla a la mayoría de nosotros vacunados, y esperemos que en las próximas semanas el número de casos graves no aumente excesivamente. Como os comentaba, como ha habido esta transferencia de procedimientos tanto a laboratorios de investigación como a laboratorios privados, y como además se ha visto que era una herramienta muy útil y que había demanda por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, muchas empresas han empezado a implementar, a hacer sistemáticamente todo este tipo de analíticas. Como podéis imaginaros,
Nuestro grupo de investigación es un grupo relativamente pequeño donde podemos hacer un cierto número de analíticas, pero no podemos hacer todos los muestreos que en muchos casos se están haciendo, y además es un trabajo rutinario. Nosotros somos grupo de investigación, por lo tanto nuestro objetivo es desarrollar, validar estas metodologías y luego poder transferir estos procedimientos para que las empresas puedan utilizarlas. Pero el estudio del SARS a partir de las aguas residuales no solamente lo hemos restringido a coger las aguas a la entrada de la planta depuradora, sino que, como os podéis imaginar, podemos subir aguas arriba. Podemos ir a coger colectores de, por ejemplo, edificios en concreto, y luego veréis un caso de lo que se ha hecho en residencias de ancianos, o lo que también se está haciendo es, en caso de ciudades muy grandes, en vez de recoger el agua a la entrada de la planta depuradora, que a lo mejor está recogiendo aguas fecales de 1 millón de personas, sectorizar las ciudades y, a partir de colectores específicos, hacer estas analíticas para poder ver más la circulación del virus en distintas regiones de una ciudad. Y aquí os pongo lo que se está haciendo en la ciudad de Valencia, que también fue un proyecto pionero. Esta vez fue en colaboración con la empresa Global Omnium, que son los que hacen estos muestreos, y con la colaboración de la Generalitat Valenciana y el CSIC. Se sectorizó la ciudad de Valencia en 24 sectores. Inicialmente se tomaban 3 muestras semanales. Y este seguimiento se ha ido haciendo hasta el día de hoy, aunque actualmente, en vez de tomar 3 muestras a la semana de los 24 sectores, se toma una única muestra semanal. Y estos son los datos que llevamos y que han obtenido el laboratorio de Global Omnium sobre la evolución del SARS-CoV-2 en estos sectores de la ciudad de Valencia. Las gráficas son muy parecidas a lo que os mostraba anteriormente. Aquí tenemos la evolución de los niveles en las aguas residuales de los colectores, los promedios. De nuevo, en esta sexta ola volvemos a estar en los niveles más altos que hemos detectado el SARS en aguas residuales. Y hemos ido viendo cómo la introducción de distintas variantes coincide con el incremento en los niveles del SARS-CoV-2 en aguas residuales. De nuevo, sigue siendo y demuestra ser una herramienta muy útil para ir viendo la evolución a nivel poblacional o a nivel sectorizado del SARS-CoV-2 en distintos puntos. Este es otro ejemplo de la aplicación que tiene el uso del análisis de las aguas residuales, y es un trabajo en el que realmente uno se siente que aporta algo a la sociedad, porque es verdad que a veces te queda la sensación, ¿todo esto para qué sirve? Bueno, es verdad que toda la parte de transferencia a las empresas ha sido muy bien acogida y que hemos visto una aplicación directa, pero esta es el trabajo en el que creo que realmente hemos visto que tiene el potencial de realmente incidir en la vida de las personas. Este trabajo se realizó a finales del 2020. En este caso, también aquí de nuevo, en colaboración con la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, la empresa Global Omnium, y
en este caso en colaboración con el grupo del doctor David Navarro del Hospital Clínico. Aquí lo que se hacía era en residencias de ancianos que en aquel momento todavía no habían empezado a estar vacunados, que sabemos todo lo que ha causado esta pandemia en las residencias. En estas residencias, que son centros cerrados donde solamente el personal de entrada el personal que entraba y salía era el personal trabajador, porque en aquel momento estaban los ancianos confinados. Lo que se hacía era semanalmente se cogían de residencias donde no tenían brotes, en teoría el virus, no había ningún caso activo en esas residencias, se cogía muestra de agua residual del colector de esas residencias. En el momento que había señal positiva en las aguas residuales, se contactaban con el Hospital Clínico, ¿no? con el grupo de David, y se hacían testeo tanto a los residentes como a los trabajadores. Y por eso os digo que es uno de los trabajos de los que más orgullosa, si lo puedo decir, me siento, es el hecho que en este estudio fuimos capaces en algunas de las residencias detectar positivos después de positivos en las aguas, que luego localizamos el caso asintomático, que fue aislado o fue confinado en caso de trabajadores, y evitamos que en esas residencias el virus circulara y pudiera hacer estragos en esas residencias. Esto mismo que se ha hecho en las residencias, por ejemplo en Estados Unidos se aplica o se está utilizando en los campus universitarios, en las zonas de residencia de los universitarios, para lo mismo, analizar una única muestra de agua residual. Mientras se mantiene negativo no se hace testeo a los estudiantes, y en el momento que en las aguas residuales suena la señal de alerta de que hay detección en las aguas, se hace testeo en las residencias para poder identificar aquellos casos positivos, que en muchos casos pueden ser asintomáticos. Pero además, las aguas residuales, y ya os lo he comentado un poco al principio, no solamente nos sirve, y hemos visto un poco las aplicaciones desde el inicio de la pandemia, pero como ya llevamos 2 años con esta pandemia, ya sabemos cómo detectarlo y cómo cuantificarlo, hemos ido un paso más allá, y no solamente se está haciendo la detección genérica del SARS, sino que se está haciendo la detección y la cuantificación de las distintas variantes. Mira, en esta diapositiva faltaría incluir la variante Omicron, que ya tenemos un sistema de detección, mediante técnicas de PCR específicas para cada una de las nuevas variantes de preocupación que han ido surgiendo. Y al igual que en clínica, luego os pondré un ejemplo, también hemos estado implementando técnicas de secuenciación masiva para obtener los genomas del SARS-CoV-2 a partir de las aguas residuales, y podamos intentar vislumbrar qué nuevas variantes podrían aparecer. En este sentido, todo esto que ha ido surgiendo del ámbito de investigación se ha ido trasladando a distintos estamentos. Y este es un claro ejemplo de cómo algo que parte de grupos de investigación ha acabado a nivel de regulación o de recomendación a nivel de la Unión Europea, donde recomiendan hacer un seguimiento del SARS-CoV-2 en las aguas residuales como herramienta de prevención y de control de la pandemia. Pero no solamente a nivel de la detección y cuantificación del virus de las aguas, sino que el año pasado la Unión Europea
publicó unas recomendaciones que todos los países a 1 de octubre de 2021 tenían que implementar el seguimiento y el rastreo de nuevas variantes del SARS-CoV-2 a través de las aguas residuales, con el objetivo final de poder identificar nuevas variantes, nuevas mutaciones, y que a futuro sea necesario modificar las vacunas que estamos utilizando. Como os comentaba, no solamente hacemos detección del SARS, sino también de sus variantes. Y aquí os pongo un ejemplo de un trabajo que ya está publicado. Se ha hecho dentro del marco del programa Avatar-COVID, es decir, el programa de monitoreo nacional, donde mediante una PCR duplex, es una PCR que nos permite en la misma muestra detectar la proporción de una variante y la proporción del wild type, de la variante original. Esto se realizó en colaboración con los otros grupos que participan en el BATAR, de la Universidad de Barcelona también, y la Universidad de Santiago de Compostela. Y aquí como ejemplo tenéis que este caso era la cuarta ola, la aparición de la variante UK, de la variante alfa, y empezamos a detectar de nuevo esta variante alfa en las aguas residuales. Fue en la EDAR de Málaga a finales en diciembre de 2020, y tuvimos detección de esta variante en las aguas antes de tener positivos de muestras clínicas. Por lo tanto, de nuevo, la implementación de estas metodologías en las aguas residuales nos ha permitido hacer este seguimiento de variantes que, como podéis ir viendo, empezamos a detectarlo antes en agua y ya luego se fue expandiendo en las distintas comunidades y correlacionaba con los niveles que íbamos viendo a nivel de muestras clínicas. Y además hacemos secuenciación masiva con el objetivo que os comentaba de intentar ver qué mutaciones nuevas aparecen, compararlas con lo que se está viendo en las muestras clínicas y ver si de esta manera podemos intentar anticipar qué nuevas mutaciones pueden ser interesantes de hacerles un seguimiento a futuro. De nuevo, sigue siendo una herramienta complementaria a la secuenciación que se está haciendo en muestras clínicas. Y de nuevo, aquí os pongo un ejemplo de estudios de secuenciación masiva donde hemos obtenido el genoma completo de SARS-CoV-2. Y de nuevo destacar que esto ha sido un trabajo en colaboración con otros grupos de investigación, y aquí destacar el grupo de Iñaki Comas, que es pionero en España en todos los temas de secuenciación masiva para SARS, con los que hemos colaborado para poder hacer estos mismos análisis, identificar nuevas mutaciones que todavía no habíamos visto en clínica y que nosotros hemos sido capaces de identificar antes en las muestras de aguas residuales que en las muestras clínicas. Y ahora ya casi por finalizar, y un poco porque mi background y el background del grupo viene de la parte de seguridad alimentaria. Hasta ahora hemos puesto, os he mostrado un poco todo el potencial y todas las cosas buenas que nos aporta la presencia del SARS-CoV-2 en las aguas residuales. Pero es verdad que al principio de la pandemia había mucho debate en el tema de si el SARS podría llegar a transmitirse a través de estas aguas fecales e incluso a través de los alimentos.
Si pensamos en los sistemas sanitarios que tenemos en los países desarrollados, a fecha de hoy no hay ningún estudio que demuestre transmisión del SARS-CoV-2 a través de las aguas, a través de las aguas residuales o incluso a través de aerosoles que se generen en las heces. Pero hemos de pensar, y por eso os ponía estas imágenes, que las condiciones sanitarias que tenemos en nuestro país no son para nada las que otros países pueden tener, y por lo tanto no se puede excluir el riesgo de contaminación a través de los aerosoles que se puedan generar en las aguas fecales. Aunque ya os digo, hasta la fecha de hoy solo hay, hasta lo que yo sé, un único trabajo donde han demostrado transmisión del virus a través de aerosoles generados a partir de las heces. Y respecto a la segunda pregunta de si las aguas fecales o las aguas depuradas pueden ser vector del virus, decir que todos los datos que tenemos hasta la fecha apuntan de que no, de que el SARS-CoV-2 no se transmite por la vía fecal oral. Es verdad que se han aislado virus infecciosos a partir de las heces, pero no se han aislado virus infecciosos a partir de las aguas residuales. Si recordáis, al principio de la charla os comentaba que el SARS es un virus con envuelta lipídica. Las aguas residuales y las aguas fecales reciben no solo aguas fecales, sino que están llenas de jabones y desinfectantes. Entonces, todo eso hace que los virus que podrían mantenerse o que son infecciosos en las heces se inactiven en las aguas fecales. Y lo que se ha visto es que, a pesar de que somos capaces de detectar el material genético del virus en las aguas, a fecha de hoy en ningún laboratorio se han conseguido aislar virus infecciosos de estas aguas residuales. Lo único que se ha visto es que mediante PCR, y luego incidiré en este tema, se han detectado trazas del virus en efluentes de agua, incluso de río, pero lo que se han detectado son trazas del material genético y nunca a virus infecciosos. Y en ese respecto os quería poner esta imagen porque cuando hablamos de la PCR es una técnica muy potente que lo que nos detecta es el genoma de los virus, pero nos detecta tanto el genoma de los virus que son infecciosos como de todas esas formas que ya son virus que están inactivos, pero que todavía quedan restos del genoma y que podemos detectarlo. Por lo tanto, una señal positiva de PCR, tanto en muestras clínicas, pero sobre todo en muestras ambientales, no nos está indicando que lo que estamos detectando es algo que sea infeccioso. Y para ello se han hecho estudios de intentar ver si, como os comentaba, a partir de las aguas residuales podíamos aislar virus infecciosos, y todos los trabajos que hasta la fecha están publicados es que lo que está en las aguas residuales son virus no infecciosos y por lo tanto no hay riesgo de transmisión a través ni de las aguas ni de los alimentos. Finalmente, esta ya es mi última diapositiva antes de los agradecimientos. Como podéis ver, las aguas residuales son una herramienta epidemiológica muy importante, que es verdad que se venían utilizando para el estudio de otros patógenos de manera poco rutinaria, pero no solamente se utiliza para ver patógenos, sino que se utiliza para evaluar el consumo de distintos productos a nivel poblacional, o para ver, por ejemplo, genes de resistencia. Y si algo bueno nos ha traído esta pandemia
es que creo que se ha entendido que las aguas residuales es una matriz que nos puede aportar muchísima información y que es una herramienta epidemiológica que creo que ha venido para quedarse. Y con todo esto, nada, quiero dar las gracias a todo mi grupo de investigación que desde el momento cero de la pandemia ha estado al pie del cañón. Cuando no había prácticamente nadie trabajando, ellos estaban analizando aguas residuales, implementando todas estas metodologías, a toda la financiación y apoyo que hemos tenido. Y bueno, y destacar sobre todo, no voy a poner ningún ejemplo en concreto, ya los he ido mencionando, pero sobre todo que esto ha sido un trabajo de colaboración con un montón de grupos, que seguro que me olvido alguno, pero que nos ha permitido un poco poder implementar todas estas metodologías de manera rápida y eficaz. Y nada, muchísimas gracias. Es una pena que no lo hayamos podido hacer en directo. Tenéis aquí mi contacto, tanto del grupo de Twitter o mi mail. Cualquier duda, cualquier consulta, podéis contactarnos, que siempre que podamos os atenderemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gloria, por esta charla, digamos, tan clara, tan pedagógica, y además por el relato histórico que nos has hecho, ¿no? en el que yo creo que se ha escrito mucho, pero queda mucho por escribir aún. Aún nos y queda, la cuantificación del impacto de todo lo que estáis haciendo, yo creo que aún lo veremos en los próximos años, pero aún queda mucho por realmente darnos cuenta del impacto que vais a tener, ¿no? Y las cosas que van a quedar de todo el trabajo que estáis haciendo. En fin, enhorabuena y gracias, además, por estar ahí. Gracias, Joan. Estamos ahora precisamente con esto de las grabaciones ya casi nos habíamos desacostumbrado y no podemos tener preguntas de la audiencia en vivo, digamos, en directo. Entonces vamos quizás a hacer algunas preguntas a los que estamos aquí. Y lo sentimos, pero bueno, eso ha tenido que ser también improvisado. A veces nos preparamos con tiempo para poder recabar preguntas de personas interesadas, pero desgraciadamente en este caso no ha podido ser, y esperemos que, como he dicho antes, sea una excepción, aunque tiene pinta, por lo que tú dices, de que quizás no sé. Las próximas semanas vienen curvas, en fin. Bueno, pues si quieres te hacemos un par de preguntas. No sé, a ver, está Sergio, está Belén, está Isidoro. Yo me reservo para el final. Vale. Yo sí que tenía una pregunta. Dime, Belén. A ver, has comentado hacia el final de la charla que las aguas residuales son una herramienta epidemiológica que ha venido para quedarse. Yo a lo largo de tu charla me iba preguntando precisamente esto, o sea, con el coronavirus se ha visto, bueno, con el SARS-CoV se ha visto la cantidad de provecho que se le puede sacar a esta analítica en cuanto a anticipación. ¿Qué previsión hay de futuro o con qué otros virus o qué otra utilidad? Porque claro, todo esto está todavía muy reciente, lleváis apenas año y medio de trabajo. Exacto. Digamos, nosotros ya veníamos de buscar los virus que luego sí que encontramos en los alimentos, pero ahora, por ejemplo, ya no solamente, y en nuevos proyectos de investigación, no solamente buscamos la batería de los virus que tradicionalmente utilizábamos, hemos incorporado, como no, el SARS, pero también hemos incorporado y estamos optimizando procedimientos para detección de otros virus respiratorios, por ejemplo, pero que se excretan en las heces. De nuevo, con la finalidad de poder ver si podemos encontrar virus de la gripe en las aguas o West Nile.
Y otro de los temas que se está trabajando mucho y un poco ya anticipándose a lo que todo el mundo dice que será la próxima pandemia o la próxima problemática, y se lleva muchos años hablando al respecto, es todo el tema de resistencias de antimicrobianos. Y las aguas residuales, de nuevo, es una buena herramienta para poder ver qué genes de resistencia a antibióticos se encuentran en las aguas residuales. Y eso es otra de las cosas que nuestro grupo está trabajando con temas de secuenciación masiva, ver la eficacia de las plantas de tratamiento para ver si son capaces de reducir esta carga de genes de resistencia, porque sabemos que es algo que a futuro nos va a dar problemas. Y es una temática que de nuevo yo creo que hay muchos laboratorios de investigación trabajando pero incluso ya los laboratorios de diagnóstico de aguas más microbiológicos también están empezando a utilizar estas metodologías, porque una vez que han puesto la PCR y los sistemas de PCR a punto en sus laboratorios, a lo mejor antes estaban más acostumbrados a trabajar con métodos más tradicionales, con la ayuda de los grupos de investigación pueden implementar a la detección, pues, de nuevos patógenos o de genes de resistencia. Y luego hay toda la parte, por ejemplo, que hay muchísimo interés, todo el tema de los microplásticos y nanoplásticos. Y de nuevo, la caracterización de todas estas sustancias, tanto a la entrada como a la salida en los efluentes de las plantas depuradoras, que luego se van a liberar al mar, o incluso son aguas que se van a utilizar para riego, es muy importante optimizar todos estos procedimientos. Por eso decía que creo que viene para quedarse, porque realmente, como se ha visto que para el SARS es una herramienta potente, como hay muchos laboratorios que ya han hecho esa inversión para poder hacer estas analíticas, va a ser algo que se van a ir buscando las distintas utilidades que tengan a futuro. Pues muchas gracias. A ti. Gracias, Belén. Sergio o Isidoro, ¿tenéis alguna pregunta? Bueno, si nos puede decir algo, Gloria. Bueno, gracias por la charla, Gloria. Si nos puedes decir algo un poco de eso, de cómo prevés un poco la evolución ahora con este crecimiento tan fuerte, ¿no? de esta ola por la variante, cómo se prevé un poco la evolución en las próximas semanas, cuándo se espera un poco, si se puede esperar, cuándo sería ese fin, ese pico de la ola y tal. Pues la verdad es que, igual que, como os comentaba, las aguas al principio nos fueron muy útiles porque anticipaban, a medida que la PCR a nivel clínico fue más sistemática, íbamos un poquito a la par. Yo creo que en esta sexta ola, que se está haciendo poco rastreo y pocas PCRs, nos está sirviendo muy bien para ver la tendencia, y de momento no se ve que esto empiece, ya no digo a descender, sino al menos a un nivel plató. La curva de incremento es impresionante. Y yo no espero que esto baje en las próximas semanas, teniendo en cuenta que todavía tienen que salir casos de los días de Reyes, que además han empezado la vuelta al cole. Un día como hoy los coles, los niños van a estar tomando el desayuno dentro de la clase, con lo que se transmite esta variante. Creo que nos quedan semanas de incrementos muy altos. Lo único que hay que confiar que las vacunas están haciendo su papel, y que a pesar de los números de incidencia que tenemos, que supera ya cualquier otra de las olas, de momento, y habrá que ir viendo las próximas semanas, todavía no hemos colapsado a nivel hospitalario y de UCIs, y crucemos los dedos y confiemos a que esto se mantenga. Okay, gracias. Gracias, Isidoro. Bueno, esta era una pregunta que yo también tenía ahí reservada, pero Isidoro, como buen periodista, también lo ha visto.
Yo pues te haría un par de cosas. Una un poco técnica, en una de tus plots, no sé si puedes poner el primero en que comparabas las curvas estas de detección del COVID por el análisis habitual de PCR y la señal de las aguas residuales. Es un poco Este seguramente, el del, el primero. el que era del programa Avatar. Hmm. A ver, que ponga esta. Esto es un poco ya por mi defecto también de estar siempre vigilando los plots y mirando. La verdad es que este plot, no sé si la veis. No, ha aparecido un momento y se ha Vale. ido. ¿Y ahora estáis viendo mi pantalla? Ahora sí. sale que estás pasando las diapositivas. Sí. Esta me imagino. Esta. Sí. Esta Porque es la... yo, si me permites, yo veo efectivamente una correlación bastante uniforme y, digamos, de una curva respecto a la otra, pero en la parte final, mientras que el crecimiento, digamos, por la detección en las aguas residuales es lineal, en el otro es exponencial. Y quizás ahí se rompe un poco esa simetría entre las dos curvas. ¿Hay alguna razón para ello o no sé, falta de datos? No lo sé. Sí, yo creo que aquí, porque esto coincide con el final de diciembre, la semana antes de Navidades, donde se hicieron los muestreos. Y esta es una gráfica muy general porque es el promedio de los niveles de detección en las 38 plantas depuradoras. Entonces ahí eso puede hacer que te varíe un poco. No os he puesto un ejemplo de una depuradora en concreto, sino de las 38 que hay. Entonces sí que es verdad que aquí los números, la pendiente es mucho más acuciante de la que, por ejemplo, podemos ir viendo. Pero como podéis ver, los niveles que tenemos son los más altos de todo el histórico que llevábamos hasta la fecha, y aquí falta que todavía no se han publicado los de las muestras de la semana pasada y sigue los niveles incrementando. Yo me refería un poco a la forma, ¿no? Porque una es, realmente ves como una exponencial que sube muy abrupto y el otro es lineal. Entonces, no se rompe esa proporción, ¿no? Mientras que en las otras sí que se ve esa simetría. Sí, ahí tienes, No sé si es porque razón. hay algo ahí que es un poco diferente. En teoría no, yo creo que aquí o algo ha también... cambiado de respecto a una manera respecto a la otra, ¿no? O se ha hecho más sensible, no lo sé. Ya, puede ser. Ya que te digo, son los de las últimas semanas y ahí todavía estamos trabajando con todos los datos que vamos teniendo. Bueno, queda ahí. La otra pregunta es un poco, ya estás ahora en todos los comités estos digamos, donde afortunadamente pues las autoridades os consultan, ¿no? Pero ¿me podías hablar un poco cómo te sientes tú o cómo sentís los científicos que participáis en esos comités? ¿Os sentís oídos? ¿Sentís que lo que decís tiene impacto? ¿Estáis contentos con la colaboración? A ver, voy a intentar ser políticamente correcta. Tengo que No, lo decir, que yo quiero es que me digas la verdad. a nivel de comunidad valenciana ha habido mucho interés. En media hora, por ejemplo, volvemos a tener comité con presidencia, y es verdad que cada 2 semanas nos reunimos y Chimo Puig nos dedica a cada uno en sus áreas un par de horas de su tiempo. También tengo que decir que hay momentos, y que creo que ha sido un poco generalizado, en que a pesar de lo que se haya comentado cada uno dentro de su ámbito de expertise, luego hay medidas que se toman que no tienen que ver nada con los consejos científicos que se hayan dado, y que muchas veces, por ejemplo, pesa más
todo el tema político-económico que las sugerencias que se hayan llevado a cabo. Y, por ejemplo, en el tema de las aguas residuales, y ha habido momentos que yo creo que, bueno, que muchos lo hemos sentido, ¿no? Que se ha hecho mucha publicidad, que a veces ha habido un poco de, por parte de algunos estamentos, un poco de postureo, pero que a la hora de la verdad, yo no sé en cuántos sitios se está utilizando de manera real y a tiempo real todos los datos. Me consta que hay sitios que sí, pero me consta que hay ayuntamientos que hacen estas analíticas, que se gastan los dineros haciendo estos análisis, pero creo que es más por el decir, estamos haciendo la detección de que luego ese dato se utilice, yo no digo como la respuesta para todo, pero sino como una herramienta más, como un dato más, a la hora de tomar decisiones. Entonces yo creo que estamos un poco como las curvas. Hay momentos que sentimos que sí, que se nos hace caso, y hay momentos que nos sentimos, pues bueno, que priman otras cosas respecto a la opinión de los científicos. Bueno, también esa es la tarea de los políticos, ¿no? Un poco Exacto, ellos son políticos equilibrar que se han y metido en tener en eso. cuenta todos los factores. O sea Exacto, pero bueno, ellos por tienen lo que, una visión más general. eso también es su trabajo, ¿eh? Es su trabajo. Es su trabajo. Pero sí Y es verdad eso que al también menos... hay que respetarlo en su justa Sí, sí. medida. Y tengo que decir que a nivel de Comunitat Valenciana, pues eso, el hecho que se reúna con expertos de distintas áreas cada 15 días, ha habido momentos que incluso era semanal, es de agradecer, porque realmente ha estado interesado en ver y las distintas aportaciones en los distintos ámbitos. Pues me quedo con eso, porque por lo menos creo que es importante, pues, que Sí. estéis ahí, ¿eh? Pues sí. Sí. Hola, ¿me escucháis? Sí. ¿Sí? Sí, soy Sergio Villalba, sí. Gloria, gracias por la charla, muy interesante, la verdad. Y además, en estos momentos, pues imagínate. Quería preguntarte, porque has comentado algo de la sensibilidad del sistema, pero realmente, ¿con cuántos casos empieza a reflejar en las aguas residuales que está el virus en circulación? Pues es la pregunta del millón. Y al final, claro, cuando hablamos de aguas residuales o de plantas de depuradoras de Dares, es que es un mundo, porque hay plantas depuradoras muy pequeñas, hay plantas depuradoras enormes, hay plantas donde los colectores y las aguas recorren varios kilómetros para llegar a la planta depuradora. Entonces, no hay una respuesta concreta, porque cada planta depuradora es un mundo y hay un montón de factores, como el hecho de que hayan entradas de aguas no fecales dentro de las plantas depuradoras que nos pueden diluir la muestra, que hace que en algunas sea el número de personas sea menor, y que en otros necesitamos tener un número mayor de personas positivas, excretando positivamente, para poder detectarlo. Y ahí todavía nos falta tiempo y trabajar con la gente que sabe trabajar con datos y con datos masivos, y hacer correlaciones de todos estos factores, estos y un montón de otros factores, para poder encontrar respuesta a esta y a otras muchas preguntas. Pero la verdad es que cada vez que vemos un poquito y decimos, bueno, ahora ya podemos tener tiempo para hacer otras cosas, que aparece una nueva variante, tenemos que volver a poner otra PCR a punto y se nos vuelve a retrasar. Pero bueno, como comentaba un poco Joan, tenemos una cantidad, no solamente nosotros, se ha generado una cantidad de datos impresionante durante estos casi 2 años, que cuando se puedan analizar en conjunto, y de nuevo colaborando con gente que sabe hacer este tipo de análisis, pues vamos a tener información mucho más concreta para preguntas como la que tú comentabas. Muy bien, está claro, gracias, gracias. A ti. Bueno, pues gracias a todos. Sobre todo gracias a Gloria por esta excelente charla tan interesante y que la hemos disfrutado a pesar de las circunstancias. Y bueno, pues a pensar que el 2022 nos deparará un
algo mejor que el 2021. Algo mejor, sí, y a cuidarse mucho todos. A cuidarse. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. adiós. Hasta luego.